cultural público que pertenece a la Red de Cooperación Cultural, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que nos dedicamos, no sé cuántos de ustedes nos conocen, han participado en otras actividades. Bueno, como saben, entonces nos dedicamos por un lado a hablar y a promover la cultura española, pero también a contextualizarla y a apoyar proyectos de creadores del país en el que nos encontramos. En este caso, se reúnen las dos circunstancias porque enmarcamos el ciclo de conferencias de José Luis Ortiz Nuevo en un programa que estamos organizando junto con San Ildefonso al hilo de su exposición de la maleta mexicana. Estamos con una serie de actividades relacionadas con la guerra civil desde diferentes ámbitos de la cultura española. En este caso, como tenemos con nosotros a uno de los expertos en flamenco y en la historia del flamenco, promotor de muchas iniciativas y de grandes encuentros como la Bienal del Flamenco de Sevilla, de Málaga también, y con él que en realidad ha venido a México a continuar con una investigación en la que está analizando las idas y las vueltas de flamenco también con los países en Latinoamérica. Le hemos pedido que hablase de los avatares del flamenco y de los flamencos en el periodo de la Guerra Civil. Como sabéis, hoy es la primera conferencia, llegaremos pronto a Sevilla, pero mañana tenemos una segunda, que es por el Imperio hacia Dios, y luego el viernes, quizá el plato fuerte, que es un monólogo en el que se llama Las cicatrices y en el que él se refiere a alguno de los grandes flamencos, a Pepe el de la Matrona y a Pericón de Cádiz, a Borrico de Jerez, a Enrique el Cojo, es decir, a los grandes flamencos cuya vida se vio también afectada y cuya actividad creativa se vio también afectada por las circunstancias de la Guerra Civil. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Le deseamos suerte con el ciclo, pero sobre todo con la investigación, y no sé si tienes previsto comentarlo, y si no lo digo yo, forma parte también toda la actividad de una serie de actividades que están siendo promovidas al hilo de la creación de una plataforma independiente sobre el flamenco moderno y contemporáneo. Plataforma virtual en la que se pretende que todos los interesados en el flamenco puedan participar tanto como lectores como aportando también la información de que dispongan. No sé si tienes previsto también hablar un poco sobre la iniciativa, pero en todo caso queda apuntada y quedan ustedes informados. Entonces, muchas gracias por estar esta noche tan inhóspita con nosotros y muchas gracias a ti sobre todo. Gracias. Bueno, a vuestra salud. Bien, hoy el motivo de la reunión dentro de este territorio del flamenco y la guerra de 1936 a 1939 se desarrolla en el territorio de los vencidos, de los que la perdieron. Y permítanme que quienes no lo sepan, les descubra al final, no ahora, el motivo del título del encuentro. Tal vez sea conveniente no solo ver en el caso concreto de la actividad flamenca en Madrid, en la capital de la República, en 1936, hacer algunas breves consideraciones a lo que fue los meses previos al levantamiento militar. Porque realmente el Madrid de ese tiempo era una ciudad en donde el flamenco tenía mucha pujanza, aunque luego ya después en la guerra se dijera lo contrario. Pero en fin, los testimonios son inapelables. El 1 de enero del 36, en el Teatro Cervantes, se presentaban Los Faraones del Albaicín con Pepe Marchena
El Niño de Almadén, Pepita Caballero y María Victoria. Y esto le llamaban en aquel tiempo apunte cómico bailable. Era una opereta o una obra o un musical del tiempo. En el Price, en el antiguo histórico Circo Price, un clamoroso éxito. Contigo y siempre contigo. Genial creación de Angelillo, que era un cantador de aquel momento de los más brillantes. Lo llamaban el as, uno de los ases del flamenco. En el Palacio de la Prensa, la admirable bailarina Reyes Castizo, que con ese apellido tenía un nombre tan singular como la Yankee, traza en uno de sus bailes en la película, en una película que se llama Aventura Oriental, con el acompañamiento de un cantador también muy famoso en aquel tiempo que se llamaba como el Torero Guerrita y que era especialista en milongas. También había actividades en los cines, en el Palacio de la Música el 12 de marzo, Corrito de la Cruz, una película histórica sobre el mundo del toro y con alguna inclusión de los flamencos. Y en el Cine Bilbao, La hija de Juan Simón, por el divo del cante flamenco Angelillo, que esta milonga fue en aquellos años, y luego mucho después de la posguerra y hasta mi propia infancia. Yo nací 10 años después del final, 9 años después del final, y la recuerdo como algo de mi infancia, este tema. Bueno, el mismo día, el 12 de marzo, en el Teatro de la Zarzuela, La novia del cante, en la que están Paquita Alfonso, el niño de Utrera, Pena Hijo y el niño Sabicas, el fabuloso guitarrista, que según la prensa del tiempo resolvían los momentos críticos de la creación con magníficos hipíos. En San José, 19 de marzo, otra nueva presentación, Cante Hondo, así se llamaba escuetamente, a propósito de los cuadros que había pintado el celebérrimo pintor cordobés del tiempo, Julio Romero de Torres, según la copla, el que pintaba la mujer española. Y en este espectáculo, en donde de alguna manera se buscaba la representación de esos iconos que había pintado el pintor cordobés, tenemos a la voz del Niño de Marchena, quien, según la crítica, pone su arte inimitable con toda la gama del cante andaluz, del cante antiguo de fina soledad. Martinete, arboleá, decía el periódico, polo gitano, fandango. Por este tiempo, el 24 de abril, recién llegado precisamente de México, muere en Barcelona Eugenio Noel, que fue un propagandista, un escritor, periodista, publicista, particularmente antiflamenco, pero no antiflamenco en el sentido de lo musical, sino en el sentido que tenía en ese momento, a principios del siglo XX, final del XIX, la palabra flamenco, sobre todo en los primeros años del siglo XX, que se usó como sinónimo de lo taurino. Y este Noel, catalán y escritor radical, fue un cruzado contra el flamenco, pero desde esta concesión del flamenco no como un arte musical, sino como la parte taurina del género. En el mes de mayo, ya cerca del alzamiento, se presentan en una reprise del Amor Brujo que había escrito Manuel de Falla en el 1915 y que siguió y se sigue representando, en donde estaban los protagonistas principales eran Miguel de Molina, el que entonces era considerado como flamenco y que luego pasó al mundo ya de la canción y después de la guerra se exilió o lo exiliaron a Buenos Aires y ahí permaneció hasta su muerte. Y con Miguel de Molina, la
genial y maravillosa Carmen Amaya, en un número que llamaron Tapices Gitanos. En la primavera del 36, en mayo también, en el Circo Price de Madrid se celebra un concurso que gana un cantador, ganan varios cantadores, entre ellos mi maestro Pericón de Cádiz, del que les hablaré ya bien el viernes, y gana el premio de honor un chiquito de Sevilla que se llama Chiquito Triana, que sale con un pantaloncito corto, que arrolla a los cantadores, que vuelve loco al público y que por tanto recibe el premio de honor. Ese Chiquito de Triana, andando el tiempo, acabaría su día en México. Casóse, como se diría en castellano antiguo, casóse con una de las hermanas de Carmen Amaya, y una de sus nietas es ahora una espléndida bailadora flamenca que se llama Karime, y que es una mujer muy hermosa, además, y que tiene en su cuerpo y en su alma y en su forma de bailar y de ser la sangre de su abuelo, el Chiquito Triana, de su abuela, hermana de Carmen, y es de México, y es de Barcelona, y es de Sevilla, y es del mundo. Esta Karime, hija, nieta de este Chiquito Triana que ganó ese concurso en el Circo Price. Triunfal era en esta altura del año 36 la gloriosa figura de Pastora Imperio, que ya había venido a México en el año 10 y había de alguna forma soliviantado mucho a los críticos porque no la consideraron flamenca, la tuvieron más en su punto de mira como mujer frívola y la criticaron por eso. A la Pastora Imperio, muy jovencita, que vino por aquí, por México, no sé si antes, creo que después de que se separara del torero, la primera boda que tuvo, bueno, la primera y la boda, la primera y la única que tuvo con el torero El Gallo y que vino a México después y le dijeron en los periódicos que era un poco casquivana. Bueno, pues en esas vísperas de la guerra, Pastora Imperio es la estrella de una comedia que entonces arrasa también en los escenarios españoles y particularmente en los madrileños, que es María de la O. Se celebraba una función en beneficio del artista y el número saliente fue una zambra en la que intervienen todos los artistas de la compañía. Pastora escucha versos, le dice la buena aventura a muchos de los asistentes al escenario y luego baila por sevillanas. Es el entusiasmo y más entusiasmo, hasta que casi en las horas inmediatas al levantamiento militar pasan por Madrid, por el Circo Price, en una compañía de ópera flamenca, concretamente el 4 de julio, en la que están la Niña de los Peines, su marido Pepe Pinto, el Sevillano, el Niño de Barbate, el Niño de la Calzada y otros importantes. Esta compañía, que saldría de Madrid el día 6 o el 7 de julio y que se dirige hacia Andalucía, al sur, buscando tal vez el final de su recorrido, porque ya venía de antes, del comienzo del verano, y ya el verano estaba más que granado. Pues esta compañía que sale de Madrid entre el 5 y el 6 de julio, es decir, 10 días antes o 12 días antes del asunto, tiene la mala fortuna de que el día 17 de julio, cuando el general Franco se levanta en armas contra la legalidad republicana, ellos están en Jaén y piensan que la opción mejor para salir del atolladero de aquellos días, que muchos consideraban que iban a ser unos días solo, irse hacia Madrid. No cometieron otro error mayor en su vida, porque los que le esperaba en Madrid eran 3 años de sufrimiento y vivir en una ciudad sitiada. El día antes
del estallido de la guerra, del alzamiento militar, del golpe militar, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Estrellita Castro, la diva indiscutible del estilismo andaluz, actúa con el coloso de la guitarra sabica. Por estos anuncios, por todos estos anuncios y todas estas referencias, ¿quién podría pensar, quién pudiera decir que la guerra estaba llamando a las puertas de la historia de España? La primera huella, la primera noticia de desgracia en lo flamenco producida por el estallido de la guerra es la muerte de la Argentina, una bailadora espléndida, verdaderamente importante en la historia de la danza mundial y que es una bailadora reconocida en el mundo entero, no solo en España. Ella fue condecorada por el presidente de la República y recorrió los escenarios de Europa y de América de éxito en éxito. Era una mujer que se llamó la Argentina porque había nacido en Buenos Aires, lo mismo que la Argentinita, de la que ahora veremos también algunas cosas. Pues bien, la Argentina, Encarnación, Antonia Merced, la Argentina, bailadora de una exquisitez fabulosa y de una técnica y de un dominio de la danza, no solo de los flamencos, sino también en el territorio de las obras de los clásicos españoles como Albéniz, como Turina, etcétera, etcétera, como Bretón, como Granados, que escribió para ella. Pues bien, esta mujer que vive en Bayona, en la frontera con España, el día 18 de julio por la mañana va a San Sebastián. Y estando en San Sebastián le llega la noticia del golpe militar, huye corriendo, no es que huya, sino que no quiere estar en un sitio donde está pasando lo que está pasando y lo que va a pasar. Se vuelve a Bayona y por la tarde del 18 de julio muere de un infarto. Es una mujer todavía joven y posiblemente, según se dijo y se publicó y se recuerda, ese infarto, ese fallo del corazón se lo provoca la pena, la tragedia de su país y de su pueblo. Esa tragedia que, según Pepe de la Matrona, mi maestro del que recordaremos cosas el viernes, según me dijo muchas veces porque lo tenía en el disco duro de su memoria, este viejo trianero que había nacido en el 1887, decía, y nosotros en Madrid nos creíamos que esto iba a durar 3 días y duró 3 años. Esa frase la repetía mucho, siempre que hablaba de la guerra. 3 años en la capital de la resistencia que fueron, por una parte, muestra de que el flamenco siguió muy vivo, muy presente, y no solo en los teatros, sino también en los frentes. Vamos a hacer un rápido repaso de todo esto a lo largo de estos años, de estos 3 terribles años. Inmediatamente de que empieza la guerra, en el lado republicano o en el territorio de la ley, se van a empezar a celebrar en los teatros de Madrid, sobre todo, actos de beneficio para los soldados, para los hospitales, para las escuelas, etcétera, etcétera. Y muchos de los participantes en estos espectáculos van a ser flamencos. Por ejemplo, en el Monumental Cinema, que todavía es un local abierto en Madrid, se celebrará el 2 de agosto, es decir, unos días después del comienzo de la guerra, un gran festival de variedades cuyos ingresos se destinan íntegramente al sostenimiento de los hospitales. En el programa intervienen, bajo la dirección de Circuitos Carcellé, que era uno de los empresarios organizadores de rutas de los flamencos de aquel tiempo,
destacados artistas como Concha Piquer, Estrellita Castro, Niño de Utrera, Sabicas. Y a la vez que esto sucede en el teatro, también en el frente hay actividad flamenca, no profesional, pero sí naciendo del corazón y del sentimiento de los que lo practicaban. Entonces, estamos en el frente de Somosierra, en las sierras de Madrid, cuando la idea del próximo triunfo de la ley imperaba en los combatientes republicanos en esos días primeros de la guerra de optimismo, un cronista del intervenido ABC de Madrid, que pasó a ser un diario fiel a la República, en contra de lo que ocurrió con su hermano y su hijo, o mejor dicho, su hijo, el ABC de Sevilla, que al entrar, pero en fin, eso será mañana, que pasó a ser un periódico ultraconservador, pues el ABC de Madrid fue un periódico que se mantuvo, se ocupó por la ley, por la República, y durante el tiempo de la guerra se mantuvo dentro del lado de los leales a la ley, a la República Española. Decía esta crónica del frente de Somosierra que las fuerzas están muy animosas y saboreando el triunfo de cada día y el rotundo e inmediato que se avecina. Pobrecito, pobrecito. Los altos en la lucha son aprovechados por los combatientes para escribir varias líneas en las tarjetas de campaña. Otros se reúnen en pequeños grupos para oír a un aficionado al canto flamenco que entona unas alegres coplas. Alegres coplas en la guerra, en el frente. Y de mientras, en la retaguardia, continúan las funciones de beneficio. Organizado por el Partido Comunista de Madrid, se celebrará el domingo a las 10 de la mañana en el Monumental Cinema un festival a beneficio de las milicias populares, en el que intervendrán Antonio Antón por el comité local, Pasionaria por el nacional, Coro Gallego Olímpico de Pontevedra, Argentinita, aquí a la que antes os dije, en este caso, hermana de Pilar López, Encarnación y Pilar López, Argentinita y su hermana Pilar, que fueron las amigas del poeta Lorca y del torero Sánchez Mejías, de las que luego también diremos algo. Con la Argentinita y con Pilar están Miguel Albaicín y Pepe de Badajoz, en sus creaciones y representación del cuarto acto de la gran obra revolucionaria Asturias. Una precisión. Muchos de estos artistas, en este y en otros, asisten a los bolos no porque tengan una consideración ideológica solidaria con el movimiento republicano o con el movimiento fascista, sino que simplemente se ven involucrados en estar obedeciendo a unos a otros. Pero en este caso, sea de una manera o de otra, lo que sí es curioso es resaltar cómo, en plena guerra civil, los flamencos representan una obra que se titula Asturias y que supongo que se referiría al movimiento revolucionario en el Principado en el año 34. Organiza el Partido Comunista, organiza el Partido Socialista el 15 de agosto en el Cinema Chamberí, una función a beneficio del sanatorio de Chamberí, y allí estarán el Chozas, el Americano y la guitarra del Niño Sabica. De teatro a frente y de frente a teatro y de teatro a frente. La alegría de la casa, le llamaba el periódico anarquista La Libertad el 30 de agosto a un guardia civil que estaba de combatiente en uno de los frentes. Asistía a un hospital y decía el cronista, no podía faltar en el hospital el rasgo de buen humor.
está a cargo del sargento de la Guardia Civil, chofer Joaquín López. Tiene siempre la risa en los labios, en la boca un chiste, y a los enfermos gústales embobarse con la labia picaresca y madrileña de la alegría de la casa. Recita versos, cuenta cuentos de todos los colores y es capaz de subir a la posición más avanzada cantando flamenco. Usted no está nunca triste. Jamás, jamás. Quien más ríe, más vive. Los tristes se mueren de aburrimiento. Yo, cuando me llegue la hora, moriré cantando. Seguramente es posible, no lo sabemos, pero es posible que le llegara la hora cantando en esta maldita guerra. Risa y cante y pensamiento, reflexiones. En este ABC republicano hacía una especialmente sensible y melancólica el 26 de agosto de ese año fatídico, una firma que no sé a quién corresponde, pero que firmabas con el sello Sagitario y decía: y Sevilla. Sevilla, Manuel Machado, se refería al poema que el autor escribió con ese nombre. Sevilla, Manuel Machado, hace mucho tiempo que ha caído en desgracia, porque es la musa de toda la cursilería literaria, el paisaje de los acuarelistas trasnochados y esa torre del oro, bendita sea, nos ha roto los tímpanos pintadas en las panderetas. Ayer se cantó un Te Deum en Nación de Gracia, la única acción que le está permitida a este general Queipo de Llano, y cuenta la radio facciosa que el público estacionado en la calle daba vivas entusiasmas a Queipo de Llano y a la Virgen de los Reyes. Oh, imaginación andaluza, que ya ha conquistado para su próxima Semana Santa un nuevo paso y una hermandad de encapuchados, la de San Queipo de Llano, mata infieles y animador de manzanillero, de esa manzanilla del color que da Sanlúcar a la bandera de España. Sagitario, 26 de agosto de 1936. Y de esta crónica crítica y sentimental, más beneficio. El 21 de septiembre, un festival a beneficio del Socorro Rojo Internacional y en honor al general Mangada y de sus milicias, que honrarán su presencia una compañía venida del frente, el citado festival. Y en el festival, de nuevo, la argentinita, Pilar López, Miguel Albaicín, y las calles de Cádiz, estampa flamenca del siglo pasado, interpretada por, fijaros qué elenco, qué formidable y fabuloso elenco. La pena es que lo juntara la guerra y además en una función de beneficio. Están en el escenario representando las calles de Cádiz, estampa flamenca del siglo pasado, argentinita, Pastoria Imperio, la niña de los peines, Pilar López y Caracol, el padre, que le llamaban el Caracol, el del bulto, porque tenía un bulto aquí de estos enorme en la garganta, así en este costado, pero no le impedía tener una gracia espantosa, el padre de Manolo Caracol, el célebre artista del siglo XX. Pues bien, todo esto interviene en esa obra, Las calles de Cádiz, que se representa en Madrid en la guerra, pero que viene del tiempo de la República, y es una obra que escribe Federico no escribe nada, porque la obra es una comedia musical, como antes dije, a propósito de otro título,
una comedia musical en donde lo importante es el papel de la argentinita, que era la novia del torero Ignacio Sánchez Mejía, amigo de Federico. Y uno de los intervinientes en la reunión sevillana de 1927, cuando se constituye la célebre generación poética, Sánchez Mejía y Federico y Gerardo, en fin, toda la pléyade y cernuda de los poetas del 27, de este tiempo, un poco después de los principios de los 30, esta obra de las calles de Cádiz, que preparó Ignacio Sánchez Mejías para la argentinita, y que realmente era poner en el escenario una escena de las calles de Cádiz donde había un zapatero que seguramente sería Caracol el del bulto, y un niño que en otros momentos fue Pablito de Cádiz, y en esta ocasión no sé qué niño sería, porque Caracol el hijo ya era crecidito, pero en fin, el zapatero salía detrás del niño. Una secuencia de la vida cotidiana metida en flamenco. Eso eran las calles de Cádiz, famosas en el tiempo de la República, famosas en el Madrid de la guerra, y que luego al final de la guerra, lo veremos mañana, pero ya viene a bien decirlo para ver de qué manera una y otra ciudad, capital de la República y capital de la reacción del fascismo, podríamos decir Sevilla, al final acababan poniendo los mismos espectáculos flamencos en sus carteleras. Bueno, hay gritos de repulsa y de llanto y de coraje. En El Mono Azul, que era una revista del Partido Comunista Español, el 8 de octubre se publica un verso romanceado de Ernesto López Parra, del que he recogido un fragmento y que dice así: sierras de Córdoba arriba, cetrino, calvo y grotesco, sobre una jaca torera va don Antonio Cañero. Como en sus tardes famosas derrocha el tipo y el miedo, blandiendo en vez del rejón un trabuco bandolero. Trae 100 caballos montados de Sevilla el caballero, 100 señoritos juerguistas para luchar contra el pueblo. Chatarra de los colmados, cantaores, ganaderos, estoreros, pederastas, gitanos, cura flamenco, latifundistas, ladrones, macarra. Todo el desecho de la Sevilla castiza que se emborracha con queipo y paga en balas de plomo a los pobres jornaleros. Lo escribió Ernesto López Parra y lo publicó El Mono Azul el 8 de octubre de 1936. Más beneficio y más cante en los frentes. En la ribera del Ebro, aún no comenzó la jauría artillera a aullar sobre la calma de la mañana. Hay tranquilidad en todo el frente. Los milicianos que no tuvieron servicio de vigilancia en la avanzada salen de los refugios desparazándose como regueros de hormigas en busca de la caricia del agua del río. Canturrean los hombres que de todas las comarcas de la península vinieron a engrosar estas falanges que luchan por la libertad. Oímos la asturianada, la jota, la seguidilla, el fandango, las tonadas manchegas y la sardana. Son como el tributo del recuerdo de cada luchador a su tierra de origen. Lo publicó la revista ilustrada Estampa el 24 de octubre. Fue el momento en el que los bombardeos sobre Madrid, los bombardeos aéreos se hicieron de tal crudeza y de tal envergadura que el gobierno de la República y concretamente las autoridades de Madrid deciden cerrar los teatros
y no hay, por lo tanto, actividad reconocida en estos lugares hasta el año siguiente. La última será en el Circo de Prise, el 4 de noviembre, una compañía de estrellas y banda de música y cornetas de la Guardia Nacional Republicana y los célebres artistas Pastor Imperio, Carmen Flores, Niño de Utrera. Al principiar el año nuevo, segundo de la guerra, vuelven a su actividad los teatros y a ellos espectáculos de temporada y no solo beneficios, que también los siguió habiendo. El Teatro de la Latina, por ejemplo, gestionado por el sindicato de la UGT, el sindicato socialista, anunciaba el 16 de febrero a las 5 de la tarde única función. Auténtica solemnidad de ópera flamenca. Se conservaba el viejo nombre que había nacido en los años anteriores de la República, el de ópera flamenca, y de alguna manera tiene dos significaciones. Una, porque pretendía homologarse a la música, al espectáculo culto, al renombre del espectáculo culto, y por otra porque el empresario, que luego resultó ser un colaborador de los fascistas, llamado Bedrine, quiso aprovecharse de una triquiñuela legal para pagar menos impuestos. Y como la ópera en aquel tiempo pagaba menos impuestos que las variedades, le puso al género ópera flamenca. Pues bien, continúa en la prensa de la República, en la capital de la República, continúa esta nominación. Y en esta sesión solemne de ópera flamenca tenemos al Estampío, al Cuadro de Frasquillo, al Pascua, a Chaconcito, al Cojo de Madrid, a Juan Barea, al Niño de Madrid, al Niño de Lucena, al Americano, a Masaco, a Cepero. El cante estaba en los escenarios, de nuevo, después de aquel achuchón de bombardeos terribles, pero también se mantenía en los frentes. Incluso se llegó a usar como arma de propaganda. La periodista Antonia Villanueva, que entonces era un mérito mayor que una mujer fuera periodista y además que estuviera como cronista de guerra, como periodista de guerra, esta mujer, Antonia Villanueva, escribió en una revista ilustrada el 14 de marzo del 37 cómo en la trinchera que visitó, aparte del lanzador de cohetes con proclama, que era simplemente un artefacto como de fuegos artificiales que disparaban de una trinchera a otra, porque eran los momentos en que las trincheras estaban los frentes detenidos, y entonces, como eran gentes que en algún caso se conocían, o si no se conocían, eran gentes de la misma tierra y de la misma cultura y de la misma sangre y de las mismas vivencias, pues a pesar de las diferencias ideológicas y de obediencia, realmente había momentos de gran comunicación. Incluso luego se hicieron películas, ya después en la democracia, pero en fin, este testimonio es particularmente ilustrativo de cómo existía esa vida entre trincheras. Pues bien, en esta trinchera que cuenta Villanueva, esta chica, primero tiraban cohetes, que eran como cohetes de fuego artificiales que iban con octavillas que al explotar el cohete, pues bajaban y llegaban al campo enemigo. Pero no solo eran el cohete. Decía la periodista que además del lanzador de cohetes se emplea otro procedimiento de propaganda, que como todo ello es controlado por los comisarios y delegados políticos del sector. Uno de los errores de esta guerra para los republicanos, el estar sometidos siempre y de tal manera a las decisiones de uno y de otro, de comisarios, de subcomisarios, de recomisarios, y mientras que en el otro bando había un mando, en este había 700 o 700 mandos. Pues bien, en estos delegados políticos le dieron autorización para que por medio de potentes altavoces estratégicamente colocados
de forma que nuestra voz no solo llega a las avanzadillas del enemigo, sino también a su retaguardia. La emisora, aparte del cohete, el invento mayor era la emisora, que era realmente un micrófono, como un altavoz de estos que todavía se usan, por el que se le dan conciertos de música y cante por medio de discos, y algunas veces por nuestros propios milicianos, y también se lee el parte de guerra y artículos de la prensa y se le dan charlas a los soldados, vecinos y enemigos. En la noche en que me encuentro yo ante la improvisada emisora, hay un interesante programa. La misión empieza con el himno de Riego y la internacional. A continuación se lee el parte de guerra y las más salientes noticias de la prensa. Después música variada y un concierto flamenco por el peluquero del batallón, para que lo oyeran los soldados del otro lado. Valga el estrambote. De alguna manera contradicciones, y el que esté libre de ellas que tire la primera piedra. Desde luego, no, si las tuvo, demostró mucho juicio y mucha valentía una persona, José Luis Salado, que escribió yo creo que con clarividencia, un artículo del que les recojo algún fragmento, lo más importante, a propósito del teatro, y que se titulaba El teatro a la deriva, con el subtítulo elocuentísimo de Pornografía y flamenquismo con marbete, pornografía y flamenquismo con marbete oficial. Fandanguillos a media asta. Dos periódicos de gran circulación, se escribía este texto en La Voz, periódico también de la izquierda radical. Dos periódicos de gran circulación, Mundo Obrero y ABC, han tocado ahora con palabras no muy amables el tema del teatro. Mundo Obrero, por su parte, ha vuelto a insistir anteanoche. Ganas de perder tinta. ¿De verdad existe hoy el teatro? Me refiero, ni que decir tiene, al teatro bueno, que es el único de verdad que tiene derecho a existir. Porque el teatro que ahora se hace en Madrid únicamente, es el teatro del malo, del peor, si me apuran ustedes mucho. Echemos una ojeada rápida a la cartelera. Madre Alegría, Los Cuatro Caminos, Aquella jaca tan brava, Esta noche mando yo, María de la O, Caray que nochecita, Los Pellizcos. Domina, como puede verse, el género flamenco, quizá como una delicada atención de la Junta de Espectáculos para los soldados heroicos, fusil y sombrero ancho, que pelean en los frentes calientes del sur. Antes del 18 de julio, no había por lo general más que un teatro de aire flamenco en Madrid, y los admiradores de Angelillo habían llegado a un honesto statu quo con los admiradores del Niño de Marchena, primero un divo y después otro. Un poco como el turno pacífico que establecieron en momentos anteriores de la historia del país los partidarios de Sagasta y los de Cánova, que se alternaban en el uso del poder con elecciones por medio, pero que ellos lo hacían también, que las elecciones las trucaban para que salieran esa alternancia de los partidarios de Sagasta y de Cánova, que sirve de ejemplo al cronista para decir que algo parecido sucedía en Madrid antes de la guerra con los partidarios de Marchena o de Angelillo. Pues bien, este artículo, cuyo título El teatro a la deriva de alguna forma nos lo enseña con clarividencia, pone el dedo en la llaga de que este repertorio popular del flamenco que se sigue haciendo
en los teatros del Madrid republicano, y que no es de esta época, sino que viene de mucho tiempo atrás, es un teatro musical plagado de tópicos, lleno de lugares comunes, que no se corresponde para nada con una ideología revolucionaria como la que entonces impera en la capital de la República, y que viene arrastrándose desde el tiempo anterior, y que el flamenco yo creo que aguanta o tiene como una rémora, no como una virtud. Y esto, cosa que no pasa en la prensa conservadora del otro bando, que nunca hay fisura. Sin embargo, en la prensa de la izquierda y de la República sí hay críticas y censuras y opiniones diversas como esta tan valiosa, que puso el dedo en la llaga en un sector del flamenco y del mundo del espectáculo que se difundía de manera muy generosa por los partidos republicanos y que sin embargo en sus contenidos ideológicos tenía un mensaje claramente conservador, incluso más que conservador, reaccionario. Bueno, hay esta crítica y también la denuncia de los primeros desertores. Algunos de los artistas que hemos nombrado consiguen salir de Madrid, como es el caso de Pilar López, como es el caso de Carmen Amaya, como es el caso de Sabica, como es el caso de la Argentinita, y como es el caso, por ejemplo, de Angelillo, que llama la atención porque Angelillo se tenía con anterioridad por ser un hombre legal, leal a la República, y sin embargo, en un momento dado, aprovecha una circunstancia y huye de Madrid al norte de África, concretamente a Argelia, y en Orán hace unas declaraciones cuando le preguntan que si piensa volver a la España republicana, diciendo que eso es un fandanguillo muy difícil de cantar. La gente en Madrid, los periódicos, la conciencia se acuerda de Sevilla, se acuerdan de Sevilla mucho, antes y ahora también, pero entonces Sevilla en el Madrid republicano es la Sevilla alegre, la Sevilla tópica es lo contrario. Si en Madrid está la austeridad, está la miseria, está en Sevilla el que la guerra acabara enseguida porque el Campo de Llano lo tomó en horas prácticamente o en 2 o 3 días, pues y luego lo que pasó en Sevilla, lo que se dijo que pasó en Sevilla y lo que pasó realmente en Sevilla llenaba de dolor a las crónicas que se hacían desde el bando leal de la República. Rafael de Pina escribió a propósito del río Guadalquivir: el río de plata bajo la luna, de oro bajo el sol, lleva ahora el caudal encendido de la mejor sangre de Andalucía. Se refiere a la sangre de los fusilados. Sangre de hombres que no quisieron someterse a la esclavitud, que prefirieron perecer a vivir sin libertad. La crueldad no ha tenido ni freno ni límite, no horas, no días, no semanas, no horas, no días, no semanas, meses y meses, la orgía no ha cesado. Sangre, 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 barbarie inaudita. El río antes de plata o de oro es ya un caudal rojo que lleva al mar un número infinito de vidas. La musa del pueblo canta con su acento más hondo la pena andaluza. Sangre y lágrimas, odio, odio, odio. Odio y guerra. Un fandanguillo en un frente próximo a Madrid. Otra crónica de esta convivencia entre enemigos. Y de esta cercanía y de estas cosas que pasaban. Una noche desde nuestra trinchera obsequiamos al enemigo con una sesión de cante flamenco. Estuvo a cargo de nuestro camarada el Compare, un andaluz neto, verdadero artista.
Nos extrañó que no sonara ni un tiro durante una hora que estuvo la voz potente del compadre llenando de coplas el silencio de la noche. El cante domestica la feria, a la fiera, decía nuestro sargento. Era casi al amanecer, cuando sin que hubiera sonado el menor ruido en la trinchera enemiga empezaron a disparar como locos. Y al mismo tiempo en nuestra avanzadilla sonaba una voz fuerte suplicando: ¡No tirar, camaradas, no tirar, hermanos, no tirar! El evadido pudo librarse milagrosamente de las descargas que le hacían los fascistas dibujándole la silueta. Cuando ya estuvo al amparo de nuestro parapeto, nos abrazaba como loco y nos explicó con gran alegría: yo soy andaluz, de Huelva. Los fascistas me enrolaron a la fuerza con amenaza de muerte. Como había servido en África, a mí y a otros nos mezclaron con la chusma de los moros. No apruebo, entre paréntesis, esta observación racista de mi paisano republicano, que quede dicho. A mí y a otros nos mezclaron con la chusma de moros, teniéndonos muy vigilados. Estaba deseando pasarme, pero no encontraba ocasión. Esta noche, cuando oí cantar, ya no pude resistir más. Me he criado en el Alhorno, que es un lugar de culto del cante popular, en Huelva. Y al oíros un fandanguillo se me encendió la sangre y aquí estoy. Así lo contaba de alborozado ese soldado del Alhorno, que se pasó a la fila contraria, llevado por el impulso verdaderamente alentador que tienen estos cantes alhorneros. Sigue el teatro, la vida sigue, aunque sea en la guerra. Y la temporada de otoño e invierno de 37 hacia el 38 sigue en la misma línea de la anterior y aún de las anteriores sin guerra. Sí, lo que ocurre es que los títulos de estas comedias flamencas van a tener un cierto aporte de la ideología que ampara la República. Entonces, por ejemplo, hay títulos como Andalucía la Brava o Amparo la de Triana, que son obras de un prolífico autor llamado José María Granada y que de alguna manera evidencian en su lenguaje y en su intención estos otros presupuestos ideológicos. Canasteros de Triana, el 18 de febrero, con Pastores Imperio, Encarnita Iglesias, Conchita Pagán, Pepe Pinto y como estrella indiscutible Pastora Imperio. Reconocimiento y más reconocimiento. Y ya en el año 38, cuando estas venerables personas, artistas flamencos y no flamencos, de muchas disciplinas de las artes escénicas, del mundo de las varietés, como se llamaba entonces, o de las variedades, siquiera por acuerdo ideológico o siquiera por pura necesidad para comer y para llevar a su casa algo de sustento, tuvieron que estar en los teatros de Madrid día tras día, cuando podían hacerlo trabajando y dando su arte para los soldados, para los hospitales, para los públicos en general. Y llega un momento en que una revista, Mundo Gráfico, el 6 de abril, pide clara y valientemente que estas mujeres, concretamente 3 mujeres, Pastora Pavón, la Niña de los Peines, Pastora Imperio y una cancionista, Carmen Flores, deben recibir el homenaje del pueblo. Dice el periódico, ya está tardando, camaradas artistas, los más jóvenes, se dirige a los más jóvenes, no, a los que no recordaban la juventud de estas geniales artistas,
Ya está tardando, compañeros de todos el teatro y las variedades, en realizarse y cordial el acto de homenaje que merecen estas tres admirables mujeres, veteranas del arte y de la fama. El pueblo, que les tiene por suyo, sabrá sumarse con entusiasmo al homenaje. Y quiera sí o no, cuando este artículo se escribe en abril del 38, ya está en marcha la maquinaria de los homenajes, no solo a las mujeres, también a todos. Y día sí, día no, día también. A lo largo del año los teatros se convierten en centros para rendir homenaje a estos artistas que posiblemente en estas funciones de homenaje, como antiguamente llamadas de beneficio, recibirían algún salario extra, que por otra parte no les serviría de mucho porque entonces en Madrid no hacía falta dinero, sino lo que hacía falta eran víveres y medicina, y lo que hace falta es una ciudad sitiada con dinero. No podían comprar, pero en fin, de alguna forma, pues algo les rentaría, o al menos simplemente la gratificación espiritual de recibir el homenaje de los públicos. Pues bien, el viernes 18 de abril el homenaje al niño Caracol, el 8 el homenaje a Pepe Pinto y el día 14 a Pastor Imperio en el Teatro de Variedades, que antes se llamó García Lorca. Teatro y tiempo de resistencia, tiempo de zozobra en esta ciudad sitiada. Y pese a todo, en sus apariencias externas tan complacientes y genarera como había venido desde tiempo inmemorial, como había venido siendo desde tiempo inmemorial. La Junta de Espectáculos encomendó a Manuel Hidalgo la difícil empresa de conseguir en la Zarzuela, uno de los locales más ingratos de Madrid, el mismo espléndido resultado que venía obteniendo en el Variedades. Y el acreditado gestor artístico demostró con el cartelito de no hay billete que lo mismo se llena una sala pequeña que una de gran aforo cuando saben combinar con destreza los elementos de un programa. Y en el programa el cante de las niñas los peines, en el diminuto petit ballestero que dominan la claquette como pocos mayores, el graciosísimo topete, las hermanas Díaz y Lolita Granado, para las que el baile español no tiene secreto, y el negro Aquilino, personaje fantástico. Qué pena que no nos podamos entretener en cada uno de estos, pero en fin, en el Aquilino si quiero decir dos, era un músico americano que apareció por España y concretamente por Sevilla y por Madrid en los años 20 y que tocaba el saxofón. El negro Aquilino, incluso hay grabaciones suyas todavía que se hicieron en aquel tiempo y que se conservan naturalmente ya digitalizadas, y grabó con los más importantes artistas. Creo recordar que tiene unas piezas con sabicas a la guitarra y él tocando el saxofón. Bueno, pues el negro Aquilino, decía el periódico ABC el 22 de mayo, cuyo saxofón tan pronto es flamenco como recuerda su cuna norteamericana, el negro Aquilino. Y luego, por supuesto, la fuerza espiritual de Pastor Imperio, que ayer alcanzó un clamoroso éxito, sobre todo bailando sevillana y en la animadísima estampa gitana Canasteros de Triana. Bueno, estamos acercándonos al final, como se estaban acercando al final en aquel tiempo terrible del final del año 38 y principio del año 39, en aquella situación en donde la derrota ya se presiente cerca y total, absoluta, devastadora y sin perdón. En ese caso aún más se disparan las metralletas del odio, sea del bando que sea. En este caso del bando republicano, y la metralleta era en esta ocasión una carta abierta a una bailaora, a una mujer que abandonó la guerra. Señorita C.A., se refiere a Carmen Amaya, Buenos Aires. Ella estaba en ese momento en su comienzo de los años que estuvo por América Latina hasta que regresó en los 40 a su país.
en la revista La Voz, en el periódico La Voz, un ex oficial de correo, en una carta abierta, le dice a la señorita C.A.: distinguida bailarina, no sé qué es usted si el público argentino la ha silbado por primera vez. Al fin y al cabo, alguna vez tenía que ser. Y sobre todo, ¿no tiene usted la culpa de lo que ha ocurrido? Hacer declaraciones de tipo fascista puede ser que sea un buen negocio en Burgos, pero en Buenos Aires ya sabe usted que no. Es decir, lo sabe desde que la han silbado. Para otra ocasión andará usted con más tiento. Quiere, pues, decirse que se trata de una lección, y de una lesión además bastante oportuna. Si yo hablo de estas cosas, le dice el cartero, y se refiere con palabras bastante desagradables a su familia, un poco como el soldado que se pasó con cierta... Parece mentira que desde la izquierda se pueda tener este cierto racismo tan penoso, ¿no? Y como el soldado de Alorno era racista con los árabes, los moros que se dicen todavía, este ex oficial de correo era también a su modo racista cuando escribía estas cosas, aunque fuera desde la perspectiva de la denuncia de una posible traición a la causa republicana por parte de Carmen Amaya, y además a unas declaraciones que hiciera que yo realmente desconocía y que he sabido ahora cuando he hecho esta investigación para esta conferencia, que voy a verificar a ver en qué sentido fue la declaración de Carmen, pero realmente no he querido incluso incluir el párrafo ese en esta selección de texto, porque incluso me molestaba mucho ese tono peyorativo contrario a la tribu que llevaba Carmen y que mantenía de su hermana y de su gente, una de ellas la mujer de Chiquito de Triana. Bueno, pues lo digo entre paréntesis porque si no, no se entiende o no se puede entender muy bien que el oficial de correos le diga a la Carmen o le continúe diciendo: si yo hablo de estas cosas, quiere decir al hambre que pasó Carmen de niña y que pasaron su hermano, es para subrayar bien el contrasentido que hay entre su hambre dignísima de ayer y sus coqueteos actuales indignos con el fascio, que aspira, entre otras cosas más inmediatas, a que los gitanos de las cuevas regresen otra vez al gazpacho un día sí y otro no. ¿No será que sus compañeros del Albaicín tenían razón? ¿No será que pertenece usted a una raza extranjera dentro de los gitanos? ¿No será que usted es una catalana de la Lliga? Esto es, una catalana renegada. La Lliga era un partido catalanista, pero de la burguesía, de la derecha catalana, y en contra de todos los demás partidos del espectro catalán, ya fueran de un signo de otro. La Lliga sí apoyó el golpe, y por eso este oficial de correos, que se acordaba de la guasa, como decimos allí, imputaba a la enorme bailadora Carmen Amaya, que yo quiero averiguar si efectivamente dijo estas cosas, por haber tomado partido y además haberlo hecho en Buenos Aires, lejos de donde la gente se estaba matando por las ideas. La gente se mató, la gente murió, murieron los combatientes y murió también, a los pocos días de atravesar la frontera con Francia, el poeta Antonio Machado, que había sido un símbolo de la resistencia, un símbolo de la resistencia cultural. Y aquí viene el título de la charla de hoy que hemos tenido durante la lluvia. Estamos en un momento terrible. Perdón. Las tropas del Frente Catalán, que ya están destrozadas, heridas y perseguidas, van en camino de la frontera, no a la libertad, porque van a acabar en Francia en campos de concentración, y de ahí luego los van a coger a muchos los nazis
y algunos van a morir, pero otros van a tener la fortuna y la suerte y la alegría de poder entrar después, al final de la Guerra Mundial, de ser, porque fueron españoles los que entraron con las tropas del general de Gaulle, los primeros que entraron en París, liberados de los nazis. Bien, pues, entre estos españoles que llegaron al sur de Francia, al sureste francés, iba Antonio Machado, ya muy debilitado, muy envejecido, no porque lo fuera, sino porque realmente la guerra lo había destrozado. Hay que tener además en cuenta que él y su hermano Manuel eran, como se dice, supongo que aquí también se seguirá diciendo, uña y carne, y sin embargo Manuel se queda en el lado de Franco y él está en el lado de la República. Bueno, pues en esa riada de personas, en donde van mujeres, niños, ancianos, y que sigue siendo asediada por los aviones alemanes, los aviones nazis, y por las baterías de la infantería y de la artillería franquista. En esa riada de dolor y de llanto y de angustia va Antonio Machado caminando, y a su lado un periodista madrileño, Corpus Vargas, gracias al cual sabemos la historia, lleva en sus brazos. Corpus Vargas es entonces un hombre fuerte. Había nacido también, curiosamente, en el 1887, que antes hablé al principio, el año en que nació Pepe de la Matrona, Pericón de Cádiz, Pepe de la Matrona, Aurelio Sellé Nondedeu y Bernardo el de los Lobitos. En ese año también nació el periodista Corpus Vargas. Y Corpus Vargas lleva en sus brazos a Ana Ruiz, a doña Ana Ruiz, la madre de los poetas, de Manuel, de Antonio y del pintor José. La mujer de Antonio Machado y Álvarez de Mófilo, el primer teórico del flamenco. Y es una venerable anciana que ha perdido la cabeza. Y cuando van en ese camino espantoso, la mujer no va al exilio. La mujer va a su casa y le pregunta a Antonio, Antonio, hijo, ¿llegaremos pronto a Sevilla? A los pocos días Antonio murió y murió la madre. Y murió la esperanza y la ilusión de aquella gente que también con el flamenco, también con la música, también con el arte, quisieron defender una ley que las armas le negaron y que afortunadamente con el paso del tiempo, pues los vencedores de aquello acabaron al final perdiendo la razón. Hay una secuencia que antes dije de uno de los cronistas hablando de Queipo de Llano, cuando en un solemne Te Deum en la Catedral de Sevilla la gente lo vitoreaban como un salvador. ¡Viva Queipo de Llano! ¡Viva! Y viva la Virgen de los Reyes. Pues bien, como consecuencia de lo que él fue allí, que realmente se llamó, y en los libros de historia muchos así lo retratan como el virrey de Sevilla, realmente fue el virrey de Andalucía, fue, sabréis, y si no lo recuerdo, el que dio la orden de la muerte de Lorca, el que mandó diciendo con las frases que tenían, para no decir matarlo, decir darle café. El que mandó darle café a Federico, el general Queipo de Llano, poco después de la guerra, se hizo en Sevilla una barriada que se lleva su nombre, San Gonzalo se llama, en Triana, una barriada vecina de un arrabal histórico y particularmente importante en la historia del flamenco, que es Triana. Bueno, se llama San Gonzalo el barrio, es un barrio de casitas blancas, bajitas, y ahora en Semana Santa saca una cofradía a la calle
que es una de las más populares porque los costaleros, que como sabéis son los hombres que llevan a las andas de los pasos, los costaleros trianeros de San Gonzalo, tienen mucho arte y hacen verdaderas diabluras, entre comillas, con el trono, con el paso que llevan, que es el Jesús ante Caifás. Se llama San Gonzalo. Y sabéis por qué, porque el barrio, pero lo que realmente reconcilia es que ahora mismo ni los niños que van vestidos de penitentes con sus madres dando caramelo, ni los costaleros que se meten debajo de los pasos de San Gonzalo, ni los músicos que tocan música para San Gonzalo, ni las miles de personas que nos quedamos admirados los lunes santos de cada año viendo esa mole de oro y de esculturas moverse a compás, verdadero compás. Por la calle de Sevilla nadie, apenas nadie, algún que otro, tal vez nostálgico de la reacción, pueda recordar que ese San Gonzalo se refiere al general de triste figura. Afortunadamente, el paso del tiempo ha hecho que hoy San Gonzalo sea realmente un símbolo de paz y de armonía, y no un símbolo de guerra. De esta guerra que fue entonces y que sirvió también para que los flamencos tuviera una consideración importante dentro del mundo del espectáculo, dentro del mundo de la cultura escénica. Y yo ahora, ya cuando termino, doy las gracias a este centro español en México porque gracias a su invitación me ha servido para volver sobre ciertas cosas que yo ya sabía de este tiempo de guerra y de flamenco, y gracias a este trabajo que he venido haciendo y que voy a continuar, pues lo más probable es que pueda sacar pronto una publicación sobre este asunto que sin duda pues tendré, no podré hacer de otra manera, la ocasión de dedicar a México y a este centro, porque este centro ahora es una huella viva de la cultura real de España, y México fue entonces un lugar que, un país, un territorio que como ningún otro del mundo supo acoger y recibir y darle el sitio que merecían y que a su vez le sirvió al país, a esa playa de artistas, de intelectuales, de obreros de la cultura que vinieron aquí después del desastre. Gracias, por tanto, a toda esa memoria de la solidaridad de México con la República Española, y gracias sobre todo a vosotros que habéis estado aquí esta tarde a pesar de las lluvias, escuchando esta historia del tiempo pasado que conviene recordar para que no se repita. Gracias. Si hay alguna cuestión, pregunta o sugerencia. Muchas gracias, hermano.